dijo ella, es transversal a toda la materia, ¿sí? Lo que pasa es que al principio, si no conocemos cómo están formados los átomos, cómo se hacen los enlaces y todas esas cosas, resulta medio difícil empezar a armar compuestos así de la nada sin ningún backup de teoría básica. Avanza si querés, Mari. Nosotros vamos a ver siempre fórmulas de compuestos inorgánicos. Como ustedes saben, la química tiene una rama que es química orgánica y una rama que es química inorgánica. Si no me equivoco, los ingenieros industriales tienen química orgánica, no sé si el semestre que viene o el año que viene, o en 2 semestres más, y ahí ven todo lo que se denomina química del carbono. Ahora nosotros nos vamos a basar en los compuestos inorgánicos, y dentro de esos compuestos vamos a ver básicamente los 6 tipos de compuestos que tenemos listados ahí. Óxidos, hidróxidos, hidruros, urosales, oxoácidos y oxosales. En la clase de hoy vamos a ver solamente los 2 primeros compuestos, óxidos e hidróxidos, que junto, esta parte de la unidad 5, junto con la unidad 1, 2 y 3, es lo que entra al parcial 1. ¿Sí? Más adelante, ¿para qué te me fuiste? Más adelante vamos a ver para el parcial 2 el resto de los compuestos. Vamos a formar los compuestos siempre partiendo de la suma de un anión y de un catión, ¿sí? Habíamos dicho que el anión era un elemento que tenía una carga eléctrica negativa y el catión una carga eléctrica positiva. Seguramente hay algunos chicos, los que han tenido química en la escuela, o si hay algún técnico químico, que han visto por ahí formación de compuestos arrancando desde la simplificación de sumar elementos en sí. Nosotros lo vemos a partir de aniones y cationes porque es un poco más rápido, y recuerden que los semestres en realidad no son semestres, no son 6 meses, sino 14 semanas. Entonces, nos demoraría mucho más verlo de la otra manera. De todas formas, si ustedes lo tienen visto ya de esa manera y aprendido así, van a ver que es lo mismo, ¿sí? Y ese conocimiento les va a servir ahora y los va a ayudar para que les sea más fácil. O sea, no es que es diferente, sino que se encarga desde otro punto de vista, ¿sí? Ahora sí, Mari, una más. Aquí lo que tenemos es un perfil de la tabla periódica. Con gris tenemos marcados los metales y con amarillo los no metales. Como ya habían visto con la profe Inés, con gris tenemos los metales, que son elementos que tienen tendencia a perder sus electrones de valencia, los electrones que tienen más alejados del núcleo en el último orbital, y tomar la configuración electrónica del gas noble anterior, ¿sí? Entonces, no forman cationes, ¿sí? Quedan elementos con carga positiva, porque han perdido electrones de sus capas externas, por lo tanto tienen más protones que electrones. Los no metales, que son los que están con amarillo, tienen tendencia a lo opuesto, a ganar electrones para llegar a la configuración electrónica del gas noble siguiente, a excepción del hidrógeno, que es un no metal, pero que en general lo que va a pasar es que va a perder ese único electrón que tiene y va a quedar cargado positivamente como catión +1. Y dentro de los no metales, los gases nobles son los únicos que no van a interactuar, porque ya tienen su octeto completo, como se dice, entonces no van a formar ni aniones ni cationes. Después, en celeste tienen, ¿para qué te me fuiste? Los metaloides, ¿sí? Estos elementos tienen la particularidad de que van a actuar como anión o como catión dependiendo a quién le ponga yo enfrente. Si el elemento que yo pongo enfrente tiene más tendencia a perder electrones que el metaloide, ese elemento va a ser el catión y el metaloide va a actuar como anión. Y viceversa, si el elemento con el que yo lo voy a combinar tiene tendencia a ganar electrones, ese elemento será el anión y el metaloide actuará como catión. ¿Sí? Ahora sí, Marita, a la siguiente. Entonces, ahí tienen algunos ejemplos, ¿sí? Cationes son iones con carga positiva, aniones son iones con carga negativa. La carga, es decir, el numerito con el signo que tiene cada elemento, cada ion, puede ser monovalente, cuando la carga es +1 o -1, puede ser divalente,
cuando la carga es más 2 o menos 2, si es anión. Puede ser trivalente cuando es más 3 o menos 3, y así sucesivamente se le agrega el prefijo avalente, el prefijo del número, tetra, penta, hepta, ¿sí?, para indicar la cantidad de cargas positivas o negativas que tiene el ion, ¿sí? Una más. Sí, el prefijo, ahí te contesto Facundo, el prefijo di es lo mismo que el prefijo vi. En química suele utilizarse el divalente, pero bi, si lo encuentran en alguna bibliografía, también significa prefijo 2. Después, dentro de los iones podemos distinguir los simples y los compuestos. Esto tiene que ver con la cantidad de elementos que forman el ion, ¿sí? Un ion simple, sea catión o anión, va a ser cuando está formado por un solo elemento. Ahí tienen como ejemplo el catión litio y el anión sulfuro. Y un ion compuesto va a estar formado por más de un elemento. Ahí tienen dos ejemplos, en este caso de aniones, ¿sí? El anión sulfato, que está formado por azufre, un átomo de azufre, 4 átomos de oxígeno, y tiene 2 cargas negativas en total, y un anión oxidrilo, que está formado por un oxígeno y por un hidrógeno, y tiene una carga negativa en total, ¿sí? Se llaman compuestos porque están formados por más de un átomo. Lo que tienen que tener en cuenta es que todos los compuestos que nosotros formemos, sin importar cuál sea, van a ser compuestos eléctricamente neutros. Entonces yo voy a necesitar tantas cargas negativas como cargas positivas del catión, ¿sí? Porque yo tengo que equilibrar y, digamos, anular esas cargas positivas, neutralizar esas cargas positivas del anión, del catión, perdón, con las cargas negativas del anión, ¿sí? Entonces ahí les da un ejemplo, dice, si yo tengo un catión divalente, que quiere decir que es un catión que tiene más 2 de carga, y tengo un anión monovalente, que tiene menos 1, voy a necesitar 2 aniones monovalentes para neutralizar ese catión divalente, ¿sí? ¿Entiende? La suma total de positivos y negativos me tiene que dar 0. Mi compuesto tiene que ser eléctricamente neutro, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar cómo formamos los compuestos. Esto es válido para todos los compuestos que vamos a ver, ¿sí? Vamos a ir especificando para cada familia de compuestos cómo se componen los cationes y cómo los aniones. Yo voy a sumar el catión con su respectiva carga positiva más el anión con su respectiva carga negativa, y lo que voy a obtener va a ser un compuesto formado por los átomos que tenga ese catión y ese anión, y la cantidad de átomos me la va a dar si yo intercambio los supraíndices que yo tengo de carga en cada uno de los elementos al otro elemento como subíndice, para dejarlo un poco más claro. Ahí yo tengo C, N más 1, N positivo, o sea, el catión, N positivo es el número con su carga positiva, más A, que es el anión, a la M menos 1, ¿sí? Que sería a la M menos, que sería la carga del anión. Cuando yo formo el compuesto, voy a tener C, que es el elemento que me forma el catión, y como subíndice voy a tener la carga que tiene el anión. Y voy a tener A, que es el elemento que me forma el anión, y como subíndice va a tener N, que es la carga que tenía el catión. Es decir, que yo intercambio las cargas para ponerlas como subíndice, ¿sí? Esas cargas con signo, estos números con signo, se llaman número de oxidación. Y solemos simplificarlo como NOx, a esas siglas, digamos, ¿sí? Entonces, el compuesto final va a ser CMAN. Yo lo único que tengo que analizar ahí, ¿sí? ¿Puede repetir cuál sería exactamente el número de oxidación? O sea, sería como no entendí. El número de oxidación es el número con el signo al que está elevado el elemento, ¿sí? Que se llama número de oxidación o carga.
En este ejemplo genérico, C sería el catión y su número de oxidación es N positivo. Como es genérico, le han puesto una letra. Eso puede ser 1 positivo, y la parte negativo, y la parte de ahí donde dice M menos, ese no se N oxidación. menos, este es el estado de... Una diapositiva, que ahí tenés ejemplos. Bien. M negativo sería la carga del anión, en este caso. Ahí vamos a ver ejemplos más adelante. Ok, gracias. Aquí lo que tienen es la tabla de aniones y cationes, que está en la guía, en el anexo de la guía número 5 de ejercicios, y acá lo que tienen son todos los aniones y cationes que nosotros vamos a utilizar para armar los compuestos, tanto para la ejercitación como para las evaluaciones. Hay muchos más iones, ¿sí? Aniones, cationes, pero nosotros básicamente en esta asignatura vamos a abordar los que están aquí. Con esta tabla, ustedes van a tener cada uno de los iones, es decir, el elemento con la carga que le corresponde, sea positiva o negativa, y cuántos positivos o negativos tiene, y lo que tienen que hacer es el intercambio de esas cargas entre el anión y el catión. Ahora cuando lo veamos con los ejercicios van a ver que se les aclara un poco. Esto ya lo tienen subido al Padlet. Lo que nos falta ver así de manera genérica tiene que ver con la nomenclatura, cómo nombramos los compuestos. Hay 3 formas o 3 nomenclaturas conocidas: atomicidad, numeral de Stock y tradicional. Cuando veamos los ejercicios vamos a ir aplicando cada una de ellas para que vean las diferencias, pero básicamente, según las definiciones, atomicidad me indica el número de átomos de cada elemento presente en el compuesto, ¿sí? Ahí tengo que utilizar los prefijos que veíamos recién, mono, di, tri, tetra, hepta, que me iban a indicar el número que aparece en el subíndice de cada elemento. Numeral de Stock lo que va a hacer es evidenciar el número de oxidación que tenga el catión generalmente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya vamos a ver más adelante, pero si es un óxido, puede ser óxido de hierro 3, óxido de hierro 2, hidróxido de hierro 3, es decir, entre paréntesis y el número romano yo coloco la carga o el número de oxidación del catión. Y en la tradicional se mencionan prefijos y sufijos característicos de cada uno. Ahora con los ejemplos los vamos a ver bien para que no se les haga lío. Una más, Mari. Y la última clasificación que tenemos de los compuestos es si son binarios o ternarios. Esto va a tener que ver con la cantidad de átomos presentes en el compuesto. Fíjense que en compuestos binarios están formados por 2 tipos de elementos. En los 3 ejemplos que les han puesto ahí, tenemos solo 2 tipos de elementos. El óxido de calcio, que es el primero, tiene calcio y oxígeno. El sulfuro de sodio, si bien tiene 3 átomos, porque tiene 2 de sodio y 1 de azufre, tiene solo 2 tipos de elementos, sodio y azufre. Lo mismo pasa con el pentóxido de dicloro. Tiene 5 átomos de oxígeno, tiene 2 átomos de cloro, pero son solo 2 elementos. Entonces, todos esos son ejemplos de compuestos binarios. Entre los compuestos ternarios, que están formados por 3 elementos, podemos ver ahí como ejemplo el hidróxido de magnesio, donde tenemos magnesio, oxígeno e hidrógeno, y el ácido sulfúrico, que está compuesto por hidrógeno, azufre y oxígeno. Entonces, depende esta clasificación del número de elementos presentes, pero no de la cantidad de átomos. ¿Sí? Espérame, en líneas generales, todo lo que tiene que ver con formación de compuestos. Ahora vamos a analizar cómo se forman los óxidos y los hidróxidos, específicamente esos grupos de compuestos, y vamos a ir aplicando cada uno de estos temas para que vean tanto la nomenclatura, cómo se forman, ¿sí? Para que se vaya aclarando un poquito el tema. Allá abro la otra ventana, Mari. No, en la misma. Es la misma diapositiva.
Marisol, ¿te me fuiste? No, está acá Marisol, pero a lo mejor no te escucha. Claro. A ver. No, pero ha quedado como congelado. Sí, a ver, dame un segundito. Voy a ver si la puedo... ¿En qué hoja estás, Marina? Bueno, no, sí, ya vi por dónde vas. Dame un segundo. Sí, me parece que es la 9 o la 10. A ver, ahí te pongo. Presentar sería. Presentar, tenés que tener abierto el... para poner presentar ventana. Toda la pantalla. Compartir. Esto es lo que no me dejaba hacer recién. Claro. Y ahora me voy al PowerPoint. ¿Ahí se ve, Mari? Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está. Entonces, los primeros compuestos que vamos a analizar son los óxidos. Dentro de los óxidos vamos a ver que se subdividen en dos grupos, óxidos básicos y óxidos ácidos. Cuando nosotros hablemos de óxido, quiere decir que estamos combinando algún elemento con oxígeno. Entonces, si ese elemento que vamos a combinar es un metal, viene de un catión metálico, vamos a hablar de un óxido básico, ¿sí? Para nombrarlos, o sea que el óxido siempre va a tener el anión óxido y el catión va a ser un catión metálico. Para nombrarlos suele utilizarse la palabra óxido seguido del nombre del ion metálico y según la nomenclatura. Ahí tenemos dos ejemplos. El catión potasio más el anión óxido me da óxido de potasio. Si nosotros buscamos en la tabla periódica o en las valencias del potasio, el potasio tiene +1 de valencia solamente, ¿sí? Entonces vamos a encontrar un solo catión potasio. El nombre sería óxido de potasio en la nomenclatura tradicional. Si nosotros queremos ponerlo como numeral de Stokes, tendríamos que poner óxido de potasio y entre paréntesis el número 1 en romano, que me está indicando la valencia que tiene el metal. Y si nosotros queremos nombrarlo por atomicidad, tendríamos que decir monóxido de dipotasio, ¿sí? En el ejemplo 2 tenemos el catión magnesio más el anión óxido. Fíjense que ahí en el ejemplo 1 también, lo que pasó fue que intercambiamos las cargas y las pusimos como subíndice abajo. El potasio quedó con 2, que es la carga que tenía el oxígeno, y el oxígeno quedó con 1, que es la carga que tenía el potasio. Generalmente cuando nosotros tenemos un subíndice 1 no se escribe, ¿sí? Por eso queda solamente el 2. Si nos vamos al segundo ejemplo, que es el catión magnesio, más el oxígeno, más el anión óxido, perdón, nos va a dar óxido de magnesio. El magnesio también tiene una sola valencia que es +2. ¿Qué pasa en este caso? Cuando nosotros intercambiamos los subíndices, ¿sí? Vamos a tener magnesio 2, oxígeno 2. La regla dice que siempre que sea posible hay que simplificar subíndices. ¿Cuándo va a ser posible? Cuando yo pueda simplificar todos los subíndices que aparecen. En este caso, que me quedaría magnesio 2, oxígeno 2, yo puedo dividir ambos subíndices en 2 y me quedan los 2 en 1. Como el 1 no se coloca, directamente me queda el compuesto así, magnesio, oxígeno. ¿Cómo lo nombramos? Óxido de magnesio, óxido de magnesio 2, ese 2 en números romanos si es el numeral de Stokes, o monóxido de magnesio, si lo quiero nombrar por atomicidad. Una más. Cuando el catión con el que yo estoy combinando el oxígeno es un catión no metálico, voy a tener un óxido ácido o un anhidrido. Es otro nombre que se les da a los óxidos ácidos, ¿sí? Fíjense que la forma de nombrarlos es exactamente la misma que para los básicos, solamente que aquí podemos reemplazar la palabra óxido por anhidrido, ¿sí?
En los ejemplos que nos dan, tenemos los dos óxidos que puede formar el nitrógeno, ¿sí? Si nosotros buscamos en nuestra tabla de aniones y cationes o en la tabla periódica, las valencias del elemento nitrógeno, vamos a ver que puede formar un catión más 3, nitrógeno más 3 o nitrógeno más 5. Entonces, nos va a formar dos tipos de óxidos. En este caso, cuando yo sume el anhídrido nitroso, perdón, el catión nitroso con el anión óxido, voy a obtener el óxido nitroso, que es ese nitrógeno 2, oxígeno 3. Fíjense cómo se intercambian los subíndices. El nitrógeno tiene el 2, que viene del menos 2 del oxígeno, y el oxígeno tiene el 3, que viene del más 3 del nitrógeno. En este caso no puedo simplificar, ¿sí? Porque si yo dividiera en 2, el nitrógeno me queda 1, pero el oxígeno me queda 1,5. Y siempre, siempre, siempre las moléculas tienen que estar formadas por un número entero de átomos, ¿sí? Como no se puede simplificar, queda así el compuesto. Para nombrarlo, si lo nombramos por atomicidad, yo tendría que decir trióxido de dinitrógeno, ¿sí? Si lo nombro por numeral de Stokes, puedo decir óxido de nitrógeno 3. Y si lo nombro por la nomenclatura tradicional, cuando yo tengo dos valencias diferentes para un elemento, la menor valencia termina, el nombre del compuesto va a terminar en oso y la mayor en ico. En este caso nos quedaría óxido nitroso o anhídrido nitroso, ¿sí? Si nos vamos al siguiente ejemplo, la forma de formar el compuesto, valga la redundancia, es la misma. El nitrógeno ahora tiene valencia más 5, entonces cuando hago el intercambio voy a tener nitrógeno 2, oxígeno 5. Tampoco puedo simplificar en este caso. Y el nombre va a ser pentóxido de dinitrógeno, en la forma por atomicidad, la nomenclatura por atomicidad, óxido de nitrógeno 5, si lo nombro como numeral de Stokes, o óxido nítrico u anhídrido nítrico si utilizo la forma tradicional, ¿sí? En general, habíamos dicho que, una cosita más, habíamos dicho que los no metales tenían tendencia a ganar electrones y convertirse en aniones. ¿Qué pasa en este caso con los no metales? Como el oxígeno es más electronegativo en general que la mayoría de los no metales, cuando los combinamos con oxígeno, van a tener tendencia a formar aniones. El oxígeno va a tener tendencia a formar el anión y los no metales van a tener tendencia a formar cationes para combinarse con el oxígeno, ¿sí? Ahora sí. Y los últimos compuestos que vamos a analizar hoy son los hidróxidos. Estos compuestos, cuando nosotros hablamos de hidróxidos, el catión siempre va a ser un metal. No me hace falta decir hidróxido básico o hidróxido metálico, porque siempre el catión del hidróxido es un metal. Y el anión de un hidróxido siempre va a ser el grupo oxidrilo, que es un grupo, un anión que está formado por un oxígeno más un hidrógeno, y el grupo total tiene carga -1. ¿A qué se debe esa carga? A que el oxígeno está actuando con carga -2, el hidrógeno está actuando con carga +1, entonces la molécula total de oxidrilo de ese anión, en la carga total me va a quedar -1, ¿sí? Para formarlo, hago exactamente el mismo procedimiento que con los óxidos. Tengo el catión metálico, en el ejemplo vamos a tener, el primer ejemplo que tenemos es el catión sodio más el grupo oxidrilo. Me va a dar hidróxido de sodio. El sodio tiene una sola valencia, es monovalente, tiene +1. Cuando yo intercambio valencias, ¿sí?, los subíndices me queda sodio 1, oxidrilo 1, por lo tanto no se colocan, ¿sí? Vamos al segundo ejemplo, tenemos el catión calcio, que también el calcio tiene una sola valencia, que es +2. En ese caso, cuando yo haga el intercambio de cargas, me va a quedar calcio 1, que no se coloca, oxidrilo 2. Tengan en cuenta que el 2 tiene que afectar al grupo oxidrilo completo.
Por lo tanto, cuando no es 1 la carga del metal, sí o sí tengo que colocar paréntesis en ese grupo oxidrilo. Porque lo que me dice ese paréntesis es que la molécula de hidróxido de calcio está formada por un átomo de calcio, 2 de oxígeno y 2 de hidrógeno. ¿Sí? Si yo no pusiera el paréntesis, es como que el 2 afectaría solamente al último elemento, que sería el hidrógeno. Entonces, solamente omito el paréntesis cuando ese subíndice vale 1. Y en el caso del hierro, se forma exactamente igual. La única diferencia va a ser que hay que tener en cuenta que el hierro tiene 2 valencias. Puede tener más 2 o puede tener más 3. Entonces, a la hora de nombrarlo, ya no sería hidróxido de hierro. O tengo que aclarar cuál de los 2 cationes estoy usando. Entonces lo ponemos como hidróxido de hierro 2, o lo podemos colocar, según la nomenclatura tradicional, como hidróxido ferroso, ya que 2 es la más pequeña. ¿Sí? Hasta acá hemos visto cómo se forman. Vamos a ver ahora algunos ejercicios para ver la aplicación. Vamos a cambiar de power. El resto de la presentación la vamos a ver más adelante cuando veamos los otros tipos de compuestos. No sé si tienen alguna duda hasta acá o avanzamos en los ejercicios y ahí van preguntando, mientras la profe busca la presentación. Profe, ¿Sí? yo tenía la duda con la nomenclatura de 1, cuando estábamos viendo los óxidos ácidos. Sí, No me ¿cuál quedó será? claro. No escuché bien la última palabra que cuando estábamos viendo el anhídrido nitroso. El anhídrido nitroso. Bien. Sí. El anhídrido nitroso lo puedo llamar como anhídrido nitroso, como óxido nitroso. Son sinónimos óxido y anhídrido en ese caso. También lo puedo llamar, si es nitroso, quiere decir que el nitrógeno está actuando con valencia 3. Entonces lo puedo poner como óxido de nitrógeno y entre paréntesis 3 en número romano. ¿Sí? Y si quiero utilizar la otra nomenclatura, que es la de atomicidad, yo tendría que decir trióxido de dinitrógeno. Ahí los gráficos marcan la cantidad de átomos que tengo de cada uno de los elementos. Bien, perfecto. Muchas gracias, profe. De nada. Sí, Marisol, ahí se ve. Ahí se ve. Entonces, vamos a ver básicamente 2 ejercicios en este Power. Avanza si querés a la próxima diapositiva. El primer ejercicio nos da un listado de compuestos y nos dice que tenemos que colocar la fórmula si nos dan el nombre o el nombre si nos dan la fórmula de los óxidos ácidos básicos, y en el enunciado faltaron los hidróxidos porque están también mezcladitos ahí, ¿sí? Vamos a analizar uno por uno. Vamos, si quieren, a la siguiente. El apartado A, vamos a ver primero qué es el óxido de litio. Entonces, si nos dan el nombre, ¿cómo armamos la fórmula? ¿Cómo es la técnica que se aplica en todos los casos para armar la fórmula? Primero, es un óxido. Ya el nombre nos está diciendo qué tipo de compuesto tenemos, o sea que va a ser algo que vamos a combinar con oxígeno. Si no estamos seguros si es un óxido ácido o un óxido básico, y bueno, habrá que ver si ese elemento con el que se combina es un metal o un no metal. En este caso el litio es un metal. Yo sabía que era un metal. Si alguno no sabe qué es lo que es, va y lo busca en la tabla periódica. Lo van a encontrar en el periodo 2, grupo 1, ¿sí? Averiguamos las valencias que tiene. En este caso, tiene más 1 de valencia y es su única valencia, su único estado de oxidación. ¿Por qué? Porque si está en el grupo 1A, quiere decir que en el último orbital S tiene un solo electrón para perder, ¿sí? No tiene la posibilidad de perder más electrones. Pierde un electrón y va a la configuración electrónica del gas noble anterior, que en este caso es el helio. El símbolo del litio, ¿sí? LI, porque para armar las fórmulas necesitamos que sepan los símbolos. Ojo que es bastante importante y a veces es un tema que no se tiene muy en cuenta, pero por ejemplo, C quiere decir carbono, Ca calcio, Cs cesio, Cu cobre, Cr cromo. Entonces, si ustedes escriben mal el símbolo, probablemente escriban un compuesto diferente, ¿sí?
Tienen que saber identificar los símbolos químicos. En el paso 3, sabemos que en los óxidos el anión siempre va a ser el anión óxido. Se llama anión óxido y su símbolo es oxígeno menos 2. ¿Sí? No es anión oxígeno. El elemento es oxígeno. El anión se llama óxido. Entonces luego lo que hacemos es la suma, es decir, juntar el litio y el oxígeno para formar el compuesto e intercambiar, ¿sí?, las cargas para colocar los subíndices. Como ya habíamos dicho, cuando el subíndice vale 1 no se coloca, no se escribe, ¿sí? Y el óxido de litio nos queda como está ahí, 2 átomos de litio y 1 de oxígeno. Litio 2, oxígeno, ¿sí? En este caso, suele llamarse directamente óxido de litio, ya que no tiene otras valencias, pero si yo quisiera colocar la nomenclatura de Stokes, yo tendría que colocar óxido de litio 1 entre paréntesis, y si quisiera la nomenclatura por atomicidad, tendría que decir monóxido de dilitio, ¿sí? En general, cuando el elemento puede formar un solo tipo de óxido, se utiliza la nomenclatura tradicional. En el punto B tenemos óxido ferroso, ¿sí? Otra vez, cuando nos dicen óxido, ya sabemos que el anión va a ser oxígeno menos 2, anión óxido. Ferroso quiere decir que estamos en presencia de hierro, que es un metal, por lo tanto va a ser un óxido básico. Y aquí, ¿qué particularidad tiene? Que el hierro, si vamos a ver las valencias, puede tener 2 posibilidades. Puede formar el catión ferroso si actúa con más 2 o el catión férrico si actúa con más 3, ¿sí? Acá la nomenclatura nos la está dando de manera tradicional. Óxido ferroso me está diciendo que el hierro actúa con la menor valencia, ¿sí? La menor valencia del hierro es más 2. Hago el intercambio de subíndices y voy a tener hierro 2, oxígeno 2. Habíamos dicho que en ese caso es obligación simplificar siempre que se pueda, ¿sí? Por lo tanto, la fórmula del óxido ferroso nos va a quedar hierro, oxígeno. Así se lee, no se lee FeO y menos se lee FeO, ¿sí? Se lee hierro, oxígeno. La otra sería litio 2, oxígeno, ¿sí? Óxido ferroso. Si yo quiero nombrarlo con las otras nomenclaturas, al óxido ferroso lo puedo colocar como óxido de hierro 2, entre paréntesis, o lo puedo colocar como monóxido de hierro en la nomenclatura por atomicidad. Una más. El apartado C nos dice anhídrido brómico. Si me dice anhídrido, ya me está indicando que tengo un óxido ácido, ¿sí? Por lo tanto, el anión vuelve a ser el anión óxido, oxígeno menos 2, y tengo que ver con qué valencia está actuando el bromo, ¿sí? Porque es un óxido de bromo el que tengo ahí, brómico viene de bromo. Si yo voy a buscar la tabla de aniones y cationes o en la tabla periódica, me voy a encontrar con que el bromo, al igual que el cloro y el yodo, tienen 4 valencias posibles, 4 estados de oxidación. Más 1, más 3, más 5 y más 7. Entonces, en la nomenclatura tradicional habíamos dicho que cuando teníamos 2 valencias, la más chica terminaba en oso y la más grande terminaba en ico. Cuando tenemos 4 valencias, para las 2 del medio vamos a aplicar esa regla. Y para las 2 de los extremos vamos a conservar la regla del final de la palabra, pero le vamos a agregar también un prefijo. Entonces, cuando tengamos la valencia más chica, que es más 1, vamos a usar el prefijo hipo con la terminación oso. La valencia que le sigue, que en este caso es más 3, va a terminar en oso. La que le sigue, que en este caso es más 5, va a terminar en ico. Y la que le sigue, que es la mayor, en este caso más 7, va a tener el prefijo per y va a terminar en ico. Entonces, compuestos o elementos como el bromo me van a poder formar 4 óxidos. El óxido hipobromoso, el óxido bromoso, el óxido brómico y el óxido perbrómico, ¿sí? En este caso, haciendo ese análisis, el anhidrido u óxido brómico
va a estar actuando con más 5 el bromo. Otra vez, ¿hay algún documento donde podamos ver cómo son las terminaciones? En el anterior estaban, no, en realidad no. Ya les voy a buscar, había una diapositiva, creo que puede estar como resumen en el documento anterior. Si no, les armamos una diapositiva resumen y se las subimos, ¿sí? Pero son básicamente 2 terminaciones, oso, ico, y si tienen 4 valencias, a las mismas terminaciones se les agrega un prefijo, a las de los extremos, ¿sí? Entonces, las 2 más chicas, sí, en la bibliografía sugerida está, como dice la profe, ¿sí? Las 2 más chicas van a terminar en oso, solo que la más chica va a empezar con hipo y va a terminar en oso. Y las 2 más grandes van a terminar en ico, pero la más grande de todas va a empezar con per y va a terminar en ico, ¿sí? Fíjense que la técnica es la misma, hago intercambio de las cargas para pasarlas a subíndices. En este caso no se puede simplificar porque no son números divisibles. O sea, si yo divido en 2, el 5 me va a quedar con coma. No son números múltiplos, perdón, no me salía la palabra. Y el nombre es óxido brómico o anhídrido brómico. Si quiero colocarlo en otra nomenclatura, puedo colocar óxido de bromo 5, entre paréntesis, el 5, o puedo decir pentóxido de dibromo, ¿sí? Penta me está diciendo que tengo 5 óxido, átomos de oxígeno, de dibromo, tengo 2 átomos de bromo, ¿sí? Y para el último caso, el D, que es el del hidróxido de calcio, en donde ya es el último de los que nos dan el nombre y tenemos que armar la fórmula, fíjense que la técnica es exactamente la misma. Lo que yo sé cuando me dicen hidróxido es que el anión va a ser oxidrilo, que está compuesto por un oxígeno y un hidrógeno con carga -1, y lo que tengo que ver es cuál es la carga o valencia del metal. En este caso el calcio tiene una sola valencia que es +2. Hago el intercambio, nunca coloco el 1, por lo tanto, la particularidad que van a tener en los hidróxidos es que los metales nunca van a aparecer con subíndice, porque la carga del anión oxidrilo siempre vale 1. Solamente va a aparecer con subíndice el oxidrilo si es que el metal tiene una valencia diferente a +1. Y en este caso, hidróxido de calcio es el único nombre que tiene porque no tiene otras valencias. ¿Sí? Una más. Ahora empezamos al revés, nos dan las fórmulas y tenemos que ver cómo se llama el compuesto. Cuando nosotros les pidamos en algún parcial o cuestionario que ustedes nombren un compuesto, cualquiera de las 3 nomenclaturas es válida, siempre que la escriban bien, ¿sí? Solamente si les pedimos una nomenclatura en específico tienen que responder a esa. Si a ustedes les piden nombre del compuesto, pueden utilizar cualquiera de las 3. El primer compuesto, vemos que es un hidróxido, porque aparece el grupo oxidrilo, ¿sí? Lo primero que tenemos que analizar es qué tipo de compuesto es. Si aparece el oxidrilo, es un hidróxido. Entonces ya sé que lo puedo llamar hidróxido de, va a empezar con hidróxido el nombre. Tengo que ver con qué valencia actúa el metal o con qué número de oxidación actúa el metal que está formando ese hidróxido. El metal es hierro, ¿sí? Fe es el símbolo químico del hierro. Si yo me voy a la tabla de aniones y cationes o a la tabla periódica, voy a ver que el hierro actúa con +2 o +3. Es fácil ver en los hidróxidos con qué carga está actuando el metal, ya que como el oxidrilo siempre actúa con 1, con -1, la cantidad de oxidrilos que yo necesite para neutralizar el metal es la carga que tiene el metal. Entonces, directamente me fijo en el subíndice que tiene el oxidrilo, ¿sí? Por lo tanto, el hierro en ese caso está actuando con +3, que es su mayor número de oxidación. Entonces, yo puedo nombrarlo como hidróxido férrico. Habíamos dicho que el mayor terminaba en ico. Lo puedo nombrar como hidróxido férrico o lo puedo nombrar como hidróxido de hierro 3. Si no me acuerdo cuál era ico y cuál era oso, es válido nombrarlo con numeral de Stokes, ¿sí? En el apartado F,
tenemos un óxido. Si se fijan, hay un elemento que está combinado con oxígeno. Por lo tanto, es un óxido. Tenemos que determinar si es básico o ácido en función de quién es Ni, ¿sí? Ni, si me voy a la tabla periódica y averiguo de quién es ese símbolo, es el níquel, es un metal, ¿sí? Por lo tanto, estamos en presencia de un óxido básico. Tengo que averiguar con qué valencia está actuando el metal, y el níquel, yo sé de la bibliografía o de la tabla periódica, que como valencias puede tomar +2 o +3. Entonces, yo ya sé que el subíndice que tiene el metal, S2, corresponde a la carga del oxígeno, del anión óxido, y el 3 corresponderá a la carga que tenga el metal, ¿sí? Por lo tanto, si tiene dos posibilidades, 2 y 3, y está trabajando con +3, quiere decir que estoy trabajando con el mayor estado de oxidación, y si lo nombro con la nomenclatura tradicional, va a terminar en ICO. Óxido niquélico sería. Si lo nombro como numeral de Stokes, sería óxido de níquel 3. Y si lo quiero nombrar con atomicidad, puedo decir trióxido de diníquel. ¿Sí? En general, en los hidróxidos, la nomenclatura por atomicidad no suele utilizarse. Sí en los óxidos, ¿sí? Por eso no la mencioné. Sí, una más. Nos quedan los últimos 2 ejemplos de este ejercicio. Bien, en el apartado G volvemos a tener un óxido, porque aparece el oxígeno. Y en este caso tenemos I. I es el símbolo del yodo, ¿sí? Que es un no metal. Por lo tanto, vamos a tener un óxido ácido o un anhidrido, como más les guste llamarlos. Si nos vamos a averiguar las valencias del yodo, ¿sí? Vamos a ver que tiene 4 posibilidades, igual que el bromo. +1, +3, +5, +7. Denme un segundito, por favor. Aprovecho para hacerles un comentario. Hace un rato analizaron el bromo. El bromo es un halógeno, tiene 4 estados de oxidación posibles, al igual que el yodo y al igual que el cloro. El flúor, que es el primero de los halógenos, solamente va a trabajar con -1. Cloro, bromo y yodo van a trabajar con los 4 estados de oxidación que Marina les ha colocado ahí. Entonces ya van aprendiendo, digamos, ya pueden incorporar los estados de oxidación de estos 3 halógenos. Cloro, bromo y yodo van a trabajar del mismo modo. Aquí estoy, disculpen. Sí, era lo que les decía Inés. Si nosotros analizamos los subíndices, el 2 del yodo corresponde a la carga del oxígeno, y el yodo está trabajando con carga 1, porque no se ha colocado ningún subíndice, ¿sí? Por lo tanto, si consideramos la valencia menor, el estado de oxidación menor, habíamos dicho que el compuesto terminaba en oso, tenía el sufijo oso, pero tenía un prefijo, hipo. Por lo tanto, se va a llamar anhídrido hipoyodoso o anhídrido yodoso. Profe, ¿cómo serían las terminaciones de prefijos y elementos tienen? No vamos a analizar ninguno. El único elemento que nosotros vamos a ver con 3 estados de oxidación es el azufre, que tiene 2, 4 y 6, pero para formar óxidos vamos a utilizar solamente las más grandes, 4 y 6. Entonces vamos a tener el anhídrido sulfuroso y el anhídrido sulfúrico. Y la valencia más pequeña, la que es 2, la vamos a dejar para formar otros compuestos que es hidrácidos. Después no van a trabajar con ningún elemento que tenga 3 estados de oxidación. Marina, un comentario. Sí. Marina, Sí. permíteme hacer un comentario. Hay una diferencia entre valencia y estado de oxidación. Cuando ustedes hablan de valencia, van a hablar del numerito sin carga. Por ejemplo, para el azufre, las valencias del azufre son 2, 4 y 6.
El tema es que cuando hablamos del número de oxidación, lo que agregamos es el signo a la valencia. Entonces nos vamos a dar cuenta que si bien el azufre tiene valencias 2, 4 y 6, cuando analicemos el estado de oxidación, el azufre tiene menos 2, más 4 y más 6. Es decir, los números de oxidación son más completos que las valencias porque muestran las cargas. Entonces el azufre, cuando funcione como catión no metálico, puede ser azufre más 4 y azufre más 6, porque si ustedes consideran la valencia 2, en realidad el número de oxidación es menos 2, entonces no estaría formando un catión, sino estaría formando el anión sulfuro, azufre menos 2. Entonces por eso yo sugiero que trabajemos con el concepto de número de oxidación, que Marina lo explicó al principio, y eso involucra tanto el número, digamos, de la valencia, agregándole la carga, si es positivo o si es negativo, ¿sí? Y para contestarle a Facundo, no está mal. Hay elementos que tienen más números de valencia que se utilizan para formar compuestos un poco más raros, ¿sí? Nosotros en la tabla de aniones y cationes les hemos colocado los elementos con el número de oxidación correspondiente a lo que vamos a trabajar en este curso, ¿sí? Seguramente, tanto en la bibliografía como en la tabla periódica van a encontrar mucha más información de la que nosotros vamos a utilizar. Pero por eso les hemos armado esa tabla que es como el resumen de los aniones y cationes que vamos a utilizar, ¿sí? En función de eso, ustedes van a ser evaluados. Y bueno, y el último ejemplo de este ejercicio, que es el apartado H, volvemos a tener un óxido, ¿sí? Porque tenemos oxígeno, y el metal que nosotros tenemos en este caso es la plata, ¿sí? Ag es el símbolo de la plata. Tengan en cuenta que hay muchos elementos cuyo símbolo está dado en función del nombre del elemento en latín, ¿sí? La plata está nombrada así porque en latín se dice argentum, ¿sí? Entonces, a veces no va a ser tan fácil como el calcio, que es Ca y calcio empieza con la misma letra, ¿sí? Por eso también les pedimos que se familiaricen con la simbología de cada elemento químico. La plata tiene un solo estado de oxidación, que es más 1, por lo tanto puede formar solamente óxido de plata, ¿sí? Ahí no tenemos ni oso, ni ico, ni ninguna otra terminación, porque no puede formar otro tipo de óxidos. Y en general tampoco se utiliza la nomenclatura de numeral de Stokes, porque poner óxido de plata y entre paréntesis 1 es como relevante, ya se sabe que la plata tiene una sola valencia, un solo estado de oxidación. Por lo tanto, directamente se nombra como óxido de plata, ¿sí? En la guía tienen muchísimos ejercicios para dar la fórmula cuando se les da el nombre o dar el nombre cuando se les da la fórmula. La recomendación es que actúen, digamos, ustedes practiquen en lo posible las 3 nomenclaturas, ¿sí? Ahí pasamos al siguiente ejercicio. Denme un segundito, ya estoy con ustedes. Discúlpenme, chicos, ahí estoy de vuelta. Bueno, entonces, en este otro tipo de ejercicio, en el ejercicio 2, lo que tenemos es una tabla para completar. En la primera columna tenemos el nombre del compuesto, en la segunda tenemos la fórmula, en la tercera y cuarta tenemos para completar catión y anión, pero con nombre y fórmula, y al final qué tipo de compuesto es. Vamos a hacer solamente la primera fila, ¿sí? El primer ejemplo del primer compuesto, y fíjense que en cada uno por ahí les da distintos datos para que ustedes analicen. Una diapositiva más. Entonces, analizamos el primer compuesto del cual nos dan la fórmula. Si nosotros miramos esa fórmula, lo primero que podemos decir es que es un compuesto binario, ¿sí? Porque está formado solamente por bromo y oxígeno, por 2 elementos.
O sea que con eso podríamos completar la última casilla de esa fila, qué tipo de compuesto es, ¿sí? Y es un óxido, porque está formado por oxígeno, y es un óxido ácido o un anhidrido porque el bromo, que es el compuesto, el elemento que se ha combinado con el oxígeno, es un no metal, ¿sí? Para, digamos, nombrar catión y anión y para nombrar el elemento tenemos que ver el estado de oxidación con el que actúa cada uno. Ya sabemos que el estado de oxidación del oxígeno es -2. Y también ya sabemos que todos los óxidos están formados por el anión óxido, ¿sí? Por lo tanto, el nombre del anión es óxido y la fórmula es oxígeno -2. Ese anión siempre se llama óxido, no se llama anión oxígeno. Oxígeno es el elemento en su estado natural, sin carga, neutro, ¿sí? Si nosotros intercambiamos los subíndices, vamos a ver que el bromo está actuando con +3. Por lo tanto, ese catión, si me forma el óxido bromoso, el catión se va a llamar catión bromoso. Tiene el mismo nombre que el anión, ¿sí? Yo puedo llamar al elemento, en este caso, como anhídrido bromoso, como óxido bromoso, como trióxido de dibromo o como óxido de bromo 3, ¿sí? El catión lo puedo llamar como catión bromoso o lo puedo llamar como catión de bromo 3, entre paréntesis, con números romanos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si vamos a la filmina siguiente, vamos a ver cómo queda completa la tabla. En el nombre, óxido o anhídrido bromoso, la fórmula era lo que nos daba como dato. En la columna del anión ponemos el nombre del anión, que es óxido, y la fórmula, que es oxígeno -2. En el catión, el nombre del catión es bromoso, y la fórmula, que es bromo +3. Y el tipo de compuesto es binario, y ahí podríamos haber agregado también anhídrido u óxido ácido. Acuérdense que los compuestos los podemos clasificar en función de qué familia de compuestos formaban o en función de la cantidad de elementos que los formaban, si era binario o ternario. De la misma manera se completan todas las filas siguientes. ¿Qué particularidad tienen estos dos tipos de compuestos que hemos visto? Siempre los aniones van a ser los mismos. En un óxido, no importa si es ácido básico, el anión va a ser el anión óxido, sí o sí. Y en un hidróxido, el anión siempre va a ser el grupo oxidrilo, el anión oxidrilo. Oxígeno, hidrógeno y una carga negativa. Eso no va a cambiar. Lo que van a cambiar van a ser los cationes. Más adelante van a ver en otros compuestos como las sales, en donde sí, cada sal tiene su catión o su anión particular. Pero en el caso de los óxidos y los hidróxidos, los aniones son siempre iguales. No sé si tienen alguna duda específica sobre lo que hemos visto, si quieren que explique algo nuevamente. Profe, donde dice el nombre, lo ponemos con el nombre que tiene. En general utilizamos la tradicional, ¿sí? Pero puede ser cualquiera de las tres. Si no te especifica una en particular, yo, por ejemplo, estoy muy acostumbrada a utilizar la tradicional. Hay muchos alumnos que prefieren la del numeral de Stokes. Mientras esté bien escrito en alguna de las tres, pueden utilizar cualquiera de las tres. Profe, una pregunta. Sí. Con el hidróxido mercurioso, justo que estaba viendo ahí, estaba viendo que es un catión de caso especial. Sí. En general nosotros les hemos puesto en la tabla, porque el mercurio tiene estado de oxidación +1 y +2, si no me falla la memoria. El mercurioso sería cuando uso +1. En la tabla de aniones y cationes van a ver que está como caso especial porque sale como si yo tuviera 2 átomos de mercurio, me sale el símbolo del mercurio es Hg y un subíndice en 2, y me pone 2 cargas negativas, porque naturalmente suele formarse de esa manera el mercurioso. Pero si ustedes lo toman como que es un mercurio con una carga positiva, nosotros también se los vamos
a tomar como válido, ¿sí? Bien, En este perfecto. caso, el hidróxido mercurioso, el mercurio tiene que tener +1. Perfecto. La Muchísimas gracias. fórmula, claro, te quedaría, a ver si la puedo escribir en el chat. Esa sería la fórmula del hidróxido mercurioso. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, profe. Bien, y la del mercúrico sería esa, siempre el 2 va en subíndice. Yo acá en este chat no sé cómo escribirlo en subíndice. Es muy importante porque en química no significa lo mismo el número que está en subíndice que el número que está en tamaño normal de la letra, ¿sí? Ahí habilito un ratito la cámara. No sé si tienen más preguntas o dudas sobre este tema. Si hay algo que les quedó inconcluso, por ahí es medio difícil explicar así sin pizarrón y sin... Todavía no me acostumbro. Tienen muchísima ejercitación en la guía 5. Buenísimo. Por supuesto que pueden hacer, no recuerdo hasta qué ejercicio, pero los 10, 15 primeros, y ya cuando empiecen a toparse con compuestos como sales, urosales, ácidos, bueno, eso los dejan porque son para la próxima parte de cuando veamos el final de la unidad 5. Bueno, chicos, me alegro entonces que se entendiera y si ya les quedó claro, vayan repasando. Recuerden que hay consulta el jueves a las 18. Y una cosita más antes de que me olvide. Al parcial 1 entran unidad 1, 2 y 3 completas. Esta parte, lo que hemos visto hoy de la unidad 5 y el laboratorio 1. La semana que viene van a tener el cuestionario del laboratorio 1 para responder, ¿sí? Ese sí tengan en cuenta que son preguntas que también entran en el parcial 1. El parcial 1 es la otra semana. Bueno, si terminamos entonces, pasen un lindo día. El parcial 1 está estipulado para, yo te digo, el 6 de octubre. Perfecto. Así que bueno, vayan practicando, vayan haciendo los ejercicios.